Listo, bueno, perdonen el retraso, pero es que probablemente actualizaron algo con relación a la seguridad del Teams y como que ahora no está dejando que la gente entre como invitados si no está en el grupo. Es que yo lo había configurado para que entrara cualquier persona. Aquí puede entrar mi abuela si quiere, pero nada más tener que tener link. Pero parece que ahora ya no están permitiendo. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que les decía. Parece que no habían consultas. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Este es de mínimo común múltiplo. Y vamos a ver cómo se resuelve. Muchas veces este ejercicio o uno similar viene en los exámenes o en las tareas. Entonces dice lo siguiente. Dice, 3 avisos luminosos encienden sus luces así. El primero enciende cada 6 segundos. Pues un corazoncito. El primero enciende cada 6 segundos. ¿Ok? Entonces por ahí vamos a anotar el 6. El segundo enciende cada 9 segundos. Entonces lo vamos a poner por aquí, el 9 segundos. Y el tercero enciende cada 15 segundos. Esos son los 3 valores que nos van a interesar. Entonces dice que a las 7 de la noche, este 7 no lo vamos a anotar, este simplemente es para tomar en cuenta a la hora de dar la respuesta, se encienden simultáneamente los 3. Entonces, ¿cuántas veces coinciden encendidos los avisos en los 9 minutos siguientes? ¿Ok? Entonces este 9 tampoco lo vamos a tomar, no lo vamos a escribir acá. Entonces lo que tenemos es que hay un rótulo, ¿verdad? Que se enciende cada 6 segundos. Hay otro rótulo, ¿verdad? Que se enciende cada 9 segundos. Y hay otro rótulo que se enciende cada 15 segundos. Entonces lo que queremos ver es cada cuántos segundos ellos coinciden que los 3 estén encendidos al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, este se enciende a los 6, se enciende a los 12, se enciende a los 18, este se enciende a los 9, este se enciende a los 18 segundos, ya ahí coincidieron, ¿ven? Este se enciende a los 15, a los 30, a los 45, ¿verdad? Y ¿qué más? A los 60. Entonces este encendería a los 9, a los 18, a los 27, a los 36, a los 45 y ahí sucesivamente. Bueno, no lo vamos a hacer así, pero esa es la idea, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver entonces cuántos segundos tienen que pasar para que los dos estén encendidos. Por ejemplo, yo sé que a los 18 segundos se encenderían por ejemplo estos dos. El rojo y el negro estarían encendidos al mismo tiempo a 18 segundos una vez que ellos ya estaban sincronizados. Pero este tipo de ejercicios los vamos a resolver con mínimo común múltiplo. Todos estos son mínimo común múltiplo. ¿Cómo sé yo eso? Porque estoy buscando un número que sea más grande que estos 3, ¿verdad? Tiene que ser en el futuro, tiene que ser un número más grande que ellos 3 y que tengan en común. ¿Ok? Es un número que tienen que tener en común entre ellos. Entonces estoy buscando un múltiplo, o sea un número más grande, recuerden que los múltiplos son más grandes, que tengan en común, ¿ok? Entonces de los múltiplos que tienen en común voy a escoger el más pequeño. Entonces por eso se llama mínimo común múltiplo. Entonces para hacer el mínimo común múltiplo recordemos que lo que hago es que primero tengo que ir recorriendo, voy a borrarlo, tengo que ir recorriendo los números primos. La semana pasada les comenté que los números primos eran el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y sucesivamente, ¿verdad? Esos son los números primos, que recuerden que son los números que no tienen más divisores que solamente el y el 1. Y tenemos que empezar siempre por el 2. Entonces yo digo, bueno, voy a poner el 2 aquí y me voy a fijar si tienen mitad, ¿verdad? Si estos valores, alguno de todos tiene mitad exacta. Bueno, el 6 tiene mitad exacta, entonces yo digo, bueno, la mitad del 6 es 3 y el 9 y el 15 no tienen mitad exacta, entonces lo voy a bajar. ¿Okay? Entonces yo me pregunto aquí otra vez si alguno de todos estos tiene mitad, pero yo veo que el 3 no tiene mitad exacta porque es 1.5, el 9 tampoco, el 15 tampoco, entonces ya no me sirve porque ninguno tiene mitad. Entonces ¿qué hago? Elimino ya el primero de la lista y ahora paso al siguiente de la lista a ver si alguno de todos se puede dividir por ese número, ¿verdad? Entonces bueno, ahora digo 3 por 3, ¿alguno de todos se puede dividir por 3? Sí, el 3 está en la tabla del 3, el 9 está en la tabla del 3 y el 15 está en la tabla del 3, por lo tanto son divisibles entre 3. Entonces digo, el 3 dividido entre 3, recuerden que cuando son el mismo número el resultado es 1, ¿ok? Ahora digo, el 9 dividido entre 3, 9 dividido entre 3 me da 3, ese lo coloco aquí debajo del 3, del 9. Y por último digo el 15 dividido entre 3, 15 dividido entre 3 es 5, ¿verdad? Porque 3 por 5 me da 15, entonces 15 entre 3 es 5, ¿ok?
Entonces ya terminé con los 3. En este caso, en el mínimo común múltiplo yo tengo que revisar que alguno o todos, ¿verdad?, se puedan dividir por el mismo número que yo estoy poniendo aquí. Nuevamente tengo que probar con el 3. Entonces pongo el 3. ¿Habrá alguno de todos o varios que se dividan entre 3? Sí, el 3 es divisible entre 3. Entonces lo escribo, ¿verdad? Si no hay ninguno, paso al siguiente de la lista. Pero si hay uno solo, entonces tengo que hacer la división. Entonces digo, el 3 dividido entre 3 me da 1. Este 1 lo bajo, cuando ya llegan a 1 simplemente los voy a ir bajando. Y bajo este 5 porque el 5 no es divisible entre 3. 5 entre 3 no se puede dividir, no hay ninguna tabla del 3 que me dé 5. Entonces aquí me pregunto nuevamente, ¿hay alguno de todos que sea divisible entre 3? No, ya no hay ninguno que sea divisible entre 3. Entonces elimino el 3 y paso al siguiente de la lista, que en este caso es el 5. Ahora sí, 5. Yo sé que el 5 es divisible entre 5, ¿verdad? Porque son iguales. Siempre que sean iguales, el resultado va a ser 1. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. El 1 de aquí lo bajo, el 1 de aquí lo bajo, y 5 dividido entre 5 me da 1. Recordemos que el mínimo común múltiplo termina, o el procedimiento para calcular el mínimo común múltiplo termina cuando todos los valores que están aquí se hayan convertido en un 1. Según la alarma esta va a temblar. Vamos a ver. ¿Alguien sintió un temblor? No, lo oí también, pero... Yo sí lo puedo sentir. Eso es así. A ver, esa alarma le avisa a uno un poquito antes o un poquito después. Bueno. Yo aquí en Alajuela, profe. ¿Sí lo sintió? Aquí en Palmares no. Sí, Aquí en aquí se sintió. Ah, qué vacilón. Aquí en Palmares no. No. Bueno, por lo menos yo no. En San Ramón tampoco. 90, ¿qué la viste? ¿Ah? Yo le mandé el correo al grupo. Él dijo, mándame el correo para agregar, como es con invitación ahora, no puede meterse cualquiera. Como que algo más mejoraron ahí. ¿No? Si él no da permiso, no hay. Por eso quería pulsar MTM para no estar en esa vaga ahí. Ah, bueno, yo pensé que Henry nos estaba hablando, nosotros estábamos escuchando. Perdón. Ok, bueno, continuemos. De 3.8 fue el temblor, con razón aquí no sentimos los que están más cerquitas solo. Bien, entonces ya ahí terminamos. Terminamos cuando cada uno de los números que teníamos en un principio, en la fila al final me queda un 1. Entonces ahí se termina el procedimiento del mínimo común múltiplo. Recuerden que es muy parecido al del máximo común divisor, nada más que el máximo común divisor, cuando yo voy haciendo las divisiones, se me tiene que servir para todos, no como en este caso, que con que me sirva para algunos, pues ya está. Entonces, ¿cómo hago para calcular el mínimo común múltiplo una vez que ya llegué hasta 1? Lo que hago es que tomo en cuenta estos valores que están aquí. Los que me quedaron al lado derecho son los valores que voy a tomar en cuenta. ¿Y qué tengo que hacer? Multiplicarlos. Multiplico 2 por 3, por 3, por 5. ¿Okay? Multiplico todos esos valores y me fijo cuánto da. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 5, no sé, me imagino que tiene que dar, vamos a ver aquí, 18 por 5 me da 90, ¿ok? 90. Entonces resulta que 90 es un valor que es múltiplo del 6, que es múltiplo del 9 y que es múltiplo del 15. Entonces quiere decir que cada 90 segundos, que recuerden que 90 segundos es un minuto, ¿verdad? Con 30 segundos. Entonces cada 90 segundos las tres luces se van a poner encendidas al mismo tiempo. Entonces, si a las 7 en punto estuvieron encendidas las 3 al mismo tiempo, entonces la próxima vez que van a estar encendidas al mismo tiempo va a ser dentro de 90 segundos, o sea, a las 7 con 1 minuto y 30 segundos, ¿ok? Y pregunta el ejercicio que cuántas veces van a estar, ¿verdad? Porque a las 7 se coincidieron, ¿verdad? Por eso el 7 venía aquí, para uno tener un punto de partida. Uno dice, bueno, a las 7 ya todas están encendidas, la próxima vez es a las 7 con 1 minuto y 30 segundos, ¿verdad? Luego nos dice que en los próximos 9 minutos, cuántas veces van a estar encendidos al mismo tiempo. Esto hay que llegar hasta las 7 y 9, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, aquí hay una vez. La siguiente vez, ¿a qué hora sería que están encendidos al mismo tiempo los tres anuncios? Randall tiene una consulta. Profe, era solamente si estos están en la guía. Sí, está en la página, ¿qué dijimos? 30, página 31. Es uno. Listo, gracias. Randall es hermano mío, es Vargas. Vargas. De casualidad. No hay Vargas en Costa Rica por sí. Ok, ¿a qué hora sería el siguiente
la siguiente vez, si fue a las 7 y 1 con 30 segundos, la siguiente a qué hora sería. A las 12, a las 7 y 2, 30, 3 más bien. A las 7 y 3. A las 7 y 3. Muy bien, a las 7 y 3 sería el siguiente. El siguiente, A las 4 y 30 segundos. a las 7 con 4 minutos y 30 segundos, ¿verdad? El siguiente, 7 y 6. muy bien. El siguiente, 7:30. y el siguiente sería a las 7 con 9 minutos. 7 y Entonces, aquí tenemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces en total en esos 9 minutos siguientes, ¿verdad? A las 7. Aquí hay una, digamos, pequeña discusión, porque uno diría, bueno, a las 7, ¿verdad? Una vez se pusieron, se sincronizaron, ¿verdad? Entonces podríamos entrar entre una discusión de si son 6 veces, ¿verdad? Que serían estos, ¿verdad? O si son 7 veces. Creo que aquí en el ejercicio dice que en los 9 minutos siguientes, ¿verdad? Entonces, esta palabra siguientes nos indica que no se toma en cuenta ese, sino de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la respuesta correcta serían 6, ¿verdad? Pero, pues ahí, si nos ponemos quisquillosos, podríamos decir que hay cierto ambigüedad, ¿verdad? Porque no sabemos si se incluye la de las 7. Pero bueno, en este caso, digamos, si ustedes, esto es un ejercicio del examen y ustedes hacen este análisis y ponen aquí 6 o ponen 7, pues las dos yo se las seguiría poniendo buenas, tomando en cuenta de que expliquen, ¿verdad? Que están tomando en cuenta esta primera, ¿verdad? Viendo el análisis que hacen. Por eso es importante, aquí la respuesta correcta sería 6, ¿verdad? Pero por eso es importante cuando hacemos un examen, un ejercicio del examen, escribir, ¿verdad? Todos los datos para uno como profesor observar bien qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Si ustedes nada más ponen al final respuesta 6 y no aparece nada de esto, entonces uno no sabe de dónde sacaron la información. Randall. No, profe, todo bien, que de la mano levantada. Ok. Bien, ese es de mínimo común múltiplo. Ahora vamos a hacer uno de máximo común divisor, ¿verdad? Para que recuerden que hay una diferencia entre uno y otro. Vamos a ver. Ok, vean este 3 de la página 34 dice un autobús A sale cada 6 minutos, el B cada 8 minutos y el C cada 10 minutos. Si los tres han coincidido en la parada a las 7 de la mañana, tarde, lo que sea, ¿cuándo volverán a estar los tres juntos? Este es igual al que acabamos de hacer. Este es de mínimo común múltiplo, no es de máximo común divisor. ¿Por qué sé que es de mínimo común múltiplo? Porque estoy buscando un número al futuro, un número más grande. Los números más grandes son los múltiplos. Estoy buscando un múltiplo que tengan en común. Entonces ese es el análisis que uno dice, ok, entonces voy a saber mínimo común múltiplo. Cuando estoy buscando un número más pequeño, un número que divida, un número que parta los números que me están dando, es donde yo voy a buscar un divisor, o sea, máximo común divisor. Por ejemplo, en el caso 4, dice el ejemplo 4. En el almacén tenemos 100 cartones de zumo, 60 piezas de fruta, 40 bocadillos. Queremos guardarlos en cajas que tengan el mismo número de objetos. ¿Cuántos artículos habrá en cada caja y cuántas cajas harán falta? Entonces aquí lo que vamos a hacer es repartir. Vamos a dividir, vamos a repartir. Entonces cuando vamos a dividir o repartir, vamos a utilizar el máximo común divisor. Entonces voy a copiar este ejercicio en la pizarra y vamos a resolverlo. Ok, entonces aquí, digamos que la parte o los datos que tenemos que utilizar pues son los números que vienen ahí. Aquí sí no vienen distractores, ¿verdad? Usamos el 100, usamos el 60 y usamos el 40. Como estamos buscando algo más pequeño, como los vamos a repartir, ¿verdad? Los números me van a quedar, qué sé yo, en una caja me van a quedar 10 cartones de zumo, 6 piezas de fruta, 4 bocadillos. O sea, voy a buscar algo más pequeño. Entonces, cuando estoy buscando algo más pequeño, estoy buscando un divisor. O sea, vamos a usar el máximo común divisor. Igual vamos a hacer la lista, vamos a utilizar la lista de los números primos. Esa siempre va a ser la misma para los dos casos, ¿verdad? Están los números primos, por lo menos los iniciales, ¿verdad? Y siempre vamos a usar el mismo procedimiento. La diferencia es, bueno, yo siempre empiezo aquí por el 2. Me pregunto, ¿alguno de todos tiene mitad? Bueno, en este caso la pregunta no es ¿alguno de todos tiene mitad? Aquí la pregunta es, ¿todos tienen mitad?
Entonces, si todos tienen mitad, yo puedo utilizar el 2. Si uno tiene mitad y los otros dos no, o si dos tiene mitad y el otro no, entonces no me sirve. Necesito que absolutamente todos los números que están aquí a la izquierda se puedan dividir por este. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. En el mínimo común múltiplo con solo uno ya me sirve. En este caso tienen que ser dos. Pues en este ejercicio tenemos que el 100, el 60 y el 40 todos tienen mitad exacta, ¿verdad? La mitad de 50 es, perdón, la mitad de 100 es 50. La mitad de 60 es 30 y la mitad de 40 es 20, ¿verdad? ¿Por qué mitad? Porque aquí puse que les voy a sacar mitad. Ahora me fijo que el 50, el 60 y el 20, los tres tienen mitad todavía, son divisibles entre 2, son números pares. Recuerden que los pares tienen mitad. Entonces el 50 tiene mitad, que es 25. El 30 tiene mitad, que es 15. Y el 20 tiene mitad, que es 10. Ahora ya observo que el único de los tres que tiene mitad es el 10. Entonces ya no puedo seguir usando el 2. ¿Por qué? Porque yo necesito un número que me sirva para los tres, que me divida los tres al mismo tiempo. Entonces no me sirve el 2, paso a averiguarme si el 3 me sirve. Entonces yo digo, bueno, el 15 se puede dividir entre 3, ¿verdad? Yo sé eso porque el 15 está en la tabla del 3, 3 por 5, 15. Pero el 10 no está en la tabla del 15, perdón, en la tabla del 3, y el 25 no está en la tabla del 3. Entonces no me sirve el 3. Entonces este lo descarto. Paso al siguiente, que en este caso es 5. Veo que como terminan en 0 y el 5, terminan en 0 y en 5, ¿verdad? Entonces son divisibles por 5. Si termina en 0 o en 5, no importa el número que sea, yo sé que es divisible por 5, se puede dividir entre 5. O sea, están en la tabla del 5. Entonces yo digo 25 dividido entre 5 es 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. 15 dividido entre 5 es 3, ¿por qué? Porque 3 por 5 es 15. Y 10 dividido entre 5 es 2, ¿por qué? Porque 5 por 2 me da 10. Entonces aquí debería preguntarme si esos números que me quedaron son divisibles por 5. Nunca me tengo que devolver, ¿ok? Yo nunca me voy a devolver. Si ya pasé por ahí, no me tengo que devolver. Y veo que el único que es divisible por 5 es el 5, los otros dos no. Pero ahora son más pequeños que el 5. Ven, aquí el 3 ya me quedó más pequeño que el 5 y el 2 me quedó más pequeño que el 5. Significa que ya no voy a encontrar un número que me divida a todos al mismo tiempo, porque los que siguen para la derecha son números más grandes y estos siempre, para poder que me sirvan, tienen que ser números más pequeños. Entonces ahí termino. No escribo este 5 porque no hay un número que me divida a esos tres números al mismo tiempo. Aquí no es necesario a que lleguen a 1, ¿ok? Aquí no es necesario que lleguen a 1. Esa es la otra diferencia del máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor yo termino en el momento en que no encuentro un número que me sirva para los tres al mismo tiempo. Entonces ahí termino. Entonces aquí el máximo común divisor, ahora sí, el cálculo es igual, va a ser igual a estos tres números, ¿verdad? Voy a tomar estos tres números que me quedaron a la derecha y los voy a multiplicar entre sí. 2 por 2 por 5, ¿okay? Y entonces en este caso pues sería 2 por 2 es 4, por 5, 20, ¿verdad? Entonces 20. Ahora, ¿qué significa ese 20? ¿Qué significa ese 20? Ese 20 significa que yo puedo hacer 20 cajas, ¿ok? Puedo hacer 20 cajas. Este es el resultado, digámoslo así, eso es lo que me indica. Y en cada una de esas cajas voy a meter 5, estos serán cartones de zumo, 3 piezas de fruta y 2 bocadillos, ¿ok? Entonces en cada caja van 5 cartones de zumo, 3 piezas de fruta y 2 bocadillos, y van a darme 20 cajas. De esta manera los voy a repartir bien, ¿verdad? O sea, en este ejercicio lo que se quiere es repartirlos, que en cada caja me quede exactamente la misma cantidad, ¿verdad? En cada caja me quede la misma cantidad y que yo pueda distribuirlo en la mayor cantidad de cajas que pueda, ¿ok? Entonces, porque esto yo podría haberlo hecho con 10 cajas, ¿verdad? Y duplico estos montos, ¿verdad? Que sean 10 bocadillos, 10 cartones de zumo, 6 piezas de fruta y 4 bocadillos, ¿verdad? Duplico. Pero la idea es que sea la mayor cantidad de cajas posible. Por eso se llama máximo, ¿verdad? Máximo es la cantidad máxima de los divisores que tienen en común. Entonces, cuando sea repartir,
Cuando yo tengo números grandes y más bien voy a buscar números más pequeños, entonces lo que tengo que utilizar es el común divisor, ¿verdad? Porque el que divide es acá el divisor. Y cuando más bien estoy buscando un número más grande, un número a futuro o un número que sea múltiplo de ellos, entonces voy a utilizar el común múltiplo, que es decir, el mínimo común múltiplo. ¿Okay? Esa es la forma en la que se resuelven estos ejercicios. Aquí tenemos para hacer montones de ejercicios, pero ya eso les quedarán a ustedes como práctica para que vayan aprendiendo este tema. Por ejemplo, bueno, aquí hay unos muy directos, ¿verdad? Que no son problemas. Aquí hallar el mínimo común múltiplo de los siguientes, ¿verdad? De 38 y 8, de 13 y 30, de 86, 64, 20. Esos son muy directos. Aquí está que es de mínimo común múltiplo, que era el que les mencionaba antes, que se lo pueden resolver. Ahí hacen el mínimo común múltiplo, hacen el mismo cálculo que hicimos anteriormente. Y por ejemplo, esta otra dice: una habitación tiene 230 centímetros de largo y 120 centímetros de, digamos que aquí es ancho, porque repitieron largo dos veces, y quieren hacer baldosas cuadradas. Entonces, ¿cuánto tienen que medir? Aquí vamos a dividir, vamos a repartir, ¿verdad? Entonces esta es de máximo común divisor. Entonces se les quedan ahí para. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. ¿Y Randall? No, Randall. Profe, sí, yo tengo una duda. Sí. Yo sí tengo una duda. ¿Cuáles son los números para sacar el máximo común múltiplo? Se usan los mismos, ¿verdad? Se usan los números primos. O sea, yo siempre voy a utilizar esta lista: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Casi nunca llegamos a más de 13, ¿verdad? Casi siempre llegamos hasta aquí, hasta el 11. Son los divisores que vamos a utilizar. Son los mismos. Son los mismos para los dos. Perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Ya es tema del día de hoy, ¿sí? Retomando un poco lo que acaba de decir el compañero, entonces esa lista de los números primos se utilizan para ambas fórmulas o para ambos ejercicios, tanto el máximo como el mínimo. Sí, se usa para los dos, para el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Y lo que no me queda claro entonces, los compuestos. Los números compuestos no los usamos ahí. En estos ejercicios no los usamos. Recuerde que los compuestos son todos aquellos números que tienen otro tipo de divisor, ¿verdad? Por ejemplo, el 8. El 8 se podría dividir entre el 1 y el 8, ¿verdad? Eso todos les pasa lo mismo. Digamos el 7. El 7 se puede dividir entre el 1 y el 7. Pero la diferencia... Perdón, fue como el ejercicio que nos había hecho la Ana, creo que decía números primos compuestos. Ajá. Como el 6 entre el 1, el 6 entre el 2, entre el 3, entre el 6 y así sucesivamente. Correcto, ¿verdad? Entonces recordemos, el 7 es primo porque no hay ningún otro divisor aquí. O sea, nadie divide al 7. En cambio el 8 sí, ¿verdad? El 8 tiene mitad, el 8 se puede dividir entre 4. Ok, entonces en esos ejercicios o en esos problemas que nos estás dando ahorita, solamente los primos. Exacto, sí. Exacto, se usa esa misma lista. De hecho, ustedes deberían como aprendérsela de memoria, ¿verdad? 2, 3, 5. No es tan difícil porque, como le digo, normalmente llegamos aquí como hasta el 11. Entonces son aprenderse 5 números. Los primeros primos, ¿verdad? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Ahí seguiría el 13, después el 17, después el 19, después el 23. Pero... Y esta misma tabla para los múltiples como un mínimo y el máximo. Perdón. Y esa misma tabla, los primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, para ambos, tanto como el máximo como el... Sí, sirve, es la misma para los dos. Ok, gracias. Ok, entonces ahora vamos a hablar de un nuevo tema que es el tema de los números enteros. Ok, los números enteros, voy a ponérselo así directamente, nosotros conocemos o cuando aprendemos a contar, cuando estamos en la escuela, aprendemos que existe, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? El 5, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí seguimos el 10 y después vamos aprendiendo que está el 100, 101, 102, 103, ¿verdad? Y así sucesivamente, y ya empezamos con los miles, ¿verdad? Y ahí siguen, hasta el infinito. El infinito se pone así, como un circulito y un circulito, ¿verdad? En realidad el infinito se dibuja así, como así, ¿verdad? Si le pongo un más, significa que es el infinito positivo. Y si lo pongo así, significa el infinito negativo. Ahora vamos a ver qué es el negativo. Entonces nosotros aprendemos a contar con eso. Luego aprendemos, ¿verdad?, que también existe la nada o el cero. Y es parte de los números que nosotros utilizamos apenas nos estamos aprendiendo los números. Por eso a estos números les llamamos los números naturales, ¿verdad? Son los números como
como los más fáciles, digámoslo así, o con los que nosotros tenemos algún tipo de contacto en la naturaleza, ¿verdad? Son los números naturales, ¿verdad? Uno encuentra un perro, 2 gatos, 3 árboles, 4 sillas, ¿verdad? Entonces uno los puede relacionar de una manera muy natural con nuestro. Pero resulta que además, dentro del estudio que se fue haciendo a través de los años, esos números no eran todos los que existían, ¿verdad? Sino que existen otro tipo de números, por ejemplo el 5,2, ¿verdad? Cuando yo digo, vamos a ver, esta bolsa de papas pesa 1.2 kilogramos, ¿verdad? Entonces ahí no estoy hablando de un número natural, porque los números naturales son los que no tienen decimales, ¿verdad? O yo digo, este niño tiene 6,3 años. Bueno, eso es algo que uno normalmente no dice, pero ya entiende la idea, ¿verdad? Tiene 6 años, pero además tiene unos meses más, ¿verdad? Entonces no son 6, sino que tiene un poquito más. Ahí entonces comenzamos a ver que existían fracciones, ¿verdad? Que existían decimales. Bueno, antes de eso nos dimos cuenta que también existían, por ejemplo, decir, yo tengo 500 colones, ¿verdad? Por ejemplo, pero digamos que me voy para la Pulpe y gasto, compro varias cosas, el de la Pulpe es amigo mío y lo que compro me costó 1700. Entonces necesitamos una forma de representar eso, ¿verdad? Porque si yo pongo aquí 1200, que sería la diferencia, ¿verdad? Que hay entre ellos dos, se podría entender que ahora tengo 1200, pero no, más bien es que debo 1200 o le voy a quedar debiendo 1200 al señor de la pulpería, que por dicha me da fiado, ¿verdad? Entonces una forma de representar eso es por colores, como hacíamos en las escuelas antes. ¿Se acuerdan que decían es que tiene nota roja? Era porque estaba debajo de cierto nivel, ¿verdad? Entonces lo ponía uno rojo de otro color para denotar que el número pues no es o está por debajo de cierto nivel. Y para eso se les ocurrió en la antigüedad, ¿verdad?, utilizar este símbolo que es el del menos, ¿verdad? Pero es para representar un signo negativo. No es un número que tengo, sino más bien un número que debo, lo opuesto de tener, ¿verdad? Y pues se utiliza para muchas cosas. Entonces así se introdujeron lo que fueron los números negativos. Y los números negativos, a partir del 0, se comienzan a contar hacia atrás, ¿verdad? Entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el menos 10 y vamos a encontrar el menos, ahí sucesivamente vamos a encontrar el menos 100 y seguimos contando, ¿verdad? Menos 101, menos 1000, por ejemplo, y ahí seguiríamos, ¿verdad? Para atrás. Podemos extendernos todo lo que queramos hasta el menos infinito, ¿ok? Entonces el extremo derecho sería el más infinito y el extremo izquierdo sería el menos infinito. El infinito no es un número, sino es simplemente una idea, una noción de que eso continúa y puedo poner y poner y poner y poner más números. Siempre voy a encontrar otro y otro y otro, ¿verdad? Esa es la idea del infinito que sigue, ¿verdad? Igual aquí al lado derecho, ¿verdad? El infinito positivo, ¿qué significa? Que yo puedo poner 1 millón, pero después ya está 2 millones, y puedo poner 10 millones y después ya está 100 millones y después están 1000 millones y 10 billones y ahí voy a seguir, ¿verdad? Entonces esa es la idea del infinito, que ahí continúa, ¿ok? Entonces de esta manera construimos la idea de lo que son los números negativos, pero ya no son números naturales, porque los naturales eran esos con los que aprendimos nosotros, ¿verdad? Entonces a estos les podríamos llamar los números negativos, pero vemos que si los tomo todo en conjunto se me forma pues una idea nueva, ¿verdad? Los negativos y los positivos. Pero para no poner un nombre tan sin gracia, así como los negativos y los positivos, entonces a este tipo de números se les llamó los números enteros, ¿ok? Entonces enteros son los negativos y los positivos, y el 0, ¿verdad? Los negativos, los positivos y el 0 son los números enteros. Entonces cuando ustedes les digan números enteros, ya saben que son todos los números que ya conocíamos, que son los naturales, y ahora le agregamos los negativos. Resulta que a los naturales, como en matemáticas nos gusta ponerle símbolos a todo, para no estar escribiendo la palabra naturales, utilizamos la siguiente letra, que es una N mayúscula, ¿verdad? Pero como para que sea un toquecito diferente a la N normal, le pusimos una rayita más, ¿ok? Entonces cuando vean esta N significan números naturales. Y a los enteros también nos da pereza estar escribiendo enteros, entonces le inventamos un símbolo, y este símbolo es una Z, ¿ok? En realidad es como un mayor menor, ¿ok?
como un mayor menor, que tendría sentido, ¿verdad? Porque tenemos los mayores, tenemos los menores, tendría un poquito de sentido así, pero se interpreta siempre como una Z, ¿ok? Es una Z doble, con doble rayita, y entonces esa es la que representa a los enteros, ¿ok? Entonces cuando ustedes les pregunten qué son los números enteros, pues es eso. Y los números enteros se utilizan para muchas cosas, por ejemplo, para temperatura, ¿verdad? En el caso de la temperatura. Aquí en Costa Rica casi nunca tenemos temperaturas bajo cero, pero los que han tenido la oportunidad de ir a algún otro país más al norte o más al sur, saben que en el invierno, ¿verdad? Las temperaturas bajan de cero, aquí está el cero, este es el nivel cero, y ya comienzan a ser temperaturas negativas, ¿verdad? Menos 5 grados, menos 10 grados, menos 20 grados, y mientras más grande el número, más frío, ¿verdad? Entonces está más alejado del cero, más frío, está más negativo, ¿verdad? Menos 30, menos 40, etc. También se usa para el nivel del mar, ¿verdad? Entonces menos 1000 metros debajo del mar, que es, por ejemplo, aquí dice que el cachalote está ahí entre los 0 y los 1000 metros, o menos 2000 metros, o así sucesivamente. Ahí vamos a ir contando. También sirve para antes de Cristo y después de Cristo. Normalmente no ponemos menos 120 años, ¿verdad? Sino que ponemos AC. En este caso, la función del negativo la viene a cumplir las letras AC, ¿verdad? Y DC, pero es la misma idea, ¿verdad? Si aquí está el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Este es Cristo, es el año 0, digámoslo así. Entonces todo esto va a ser antes de Cristo y todo esto va a ser después de Cristo, DC. Entonces esto sería como los años negativos, ¿verdad? Menos 10 años, o menos 20, o menos 300, o menos 600 años, ¿verdad? Que sería lo mismo que decir 120 años AC, o 600 años AC, ¿verdad? Antes de Cristo. Y pues los otros se van a partir del 0, aquí contando 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 300, el 500, el 1000, el 1500, el 1800, ¿verdad? Aquí está el nacimiento de Euler, que después vamos a ver qué hizo Euler. ¿Okay? Entonces ahí vienen algunos ejemplos. Esa es la idea de los números negativos, ¿verdad? Entonces aquí viene ya la explicación de quiénes son los números enteros. Vean que aquí ponen la Z. La Z ahí pues no usaron el símbolo específico, ¿verdad? Sino que usaron una Z normal. Pero la Z, como les digo, siempre viene con la rayita diagonal, viene doble. También podría en algunos casos ustedes encontrar Z más, así, Z más. Entonces a esto se refiere que estamos diciendo solo los positivos, ¿ok? De los enteros solo vamos a tomar los positivos. El 0 no es ni positivo ni negativo, ¿ok? El 0 no se considera ni positivo ni negativo. El 0 es un elemento neutro, está en el puro centro, ni al lado de los positivos ni al lado de los negativos. Entonces cuando ustedes vean Z más, entonces van a empezar a partir del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, el 11, el 12, el 13, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Y si aparece Z menos, entonces es lo mismo pero en los negativos, ¿verdad? Entonces eso se cuentan así, menos 1, menos 2, como para atrás, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta el menos infinito, ¿verdad? Entonces si les aparece Z más y Z menos, pues sepan que significa eso. Y pues esto que les estoy diciendo, el 0 no tiene signo, no es ni positivo ni es negativo. Entonces aquí simbólicamente, aquí lo que está diciendo es que los enteros entonces se componen de tres partes. Se componen de los negativos, que le vamos a unir el 0, ¿verdad? Pero el 0, para ponerlo bonito, lo encerramos así entre llaves. Y le vamos a unir los enteros positivos. Entonces tenemos los negativos más el 0 más los positivos, conforman a todos los números enteros. Esto es importante para el próximo año, cuando estén en octavo, que ya vamos a agregar los números racionales, que es una Q. Los números racionales son los que tienen coma, ¿verdad? El 1.2, el 10.5, también negativo, el menos 7.33, por ejemplo. Entonces esos son los racionales. Luego esos ya los vemos en octavo. Bien, entonces básicamente esa es la idea, ¿verdad? ¿Para qué sirven los números negativos? En la vida cotidiana nos sirven mucho, bueno, en la temperatura, ¿verdad? En las alturas y todo eso. Pero en la vida cotidiana, era lo que les mencionaba, nos sirve mucho para denotar deudas, ¿verdad? Entonces voy a la pulpería con 5000 colones, ¿verdad? Esto sería positivo porque son míos, ¿verdad? Pero resulta que tengo que pagar 7500, entonces voy a quedar con una deuda, definitivamente no me va a alcanzar. Entonces la deuda se representaría, por ejemplo, como menos 2500, significa que quedé debiendo 2500 colones, ¿ok? Y entonces podemos hacer operaciones. Vamos a pasar aquí a la pizarra para hacer un resumen de las operaciones que nosotros podemos hacer en Z, ¿okay? Entonces vamos aquí a trabajar lo que son
las operaciones con números enteros, ¿verdad? Para resumirlo, vamos a decir que las operaciones en Z, los números con los números, perdón, las operaciones con los números. Entonces, podemos ver la suma y podemos ver la resta, cómo se hace eso, ¿ok? Entonces, es la siguiente idea. Digamos, si yo sumo números enteros normal, así, ¿verdad? Esa es la suma que toda la vida hemos hecho. 7 más 8, esto pues agarro y lo sumo, normal me da 15, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, más bien los voy a sumar negativos? Por ejemplo, que vaya a sumar menos 10 más menos 20, ¿ok? Para entender esto de una manera lógica, lo que podríamos decir es que estoy sumando dos deudas. Digamos, para que sea una deuda más parecida a lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, digamos que al vecino le quede debiendo 1000 y además otro día le quede debiendo 2000, ¿verdad? Entonces tengo menos 1000 y le voy a sumar menos 2000, o sea, tengo una deuda de 1000 y ahora una deuda de 2000. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se me hace más grande la deuda o más bien se me baja? Sería menos 3000. Sería menos 3000. Se hace más grande la deuda, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa en realidad cuando tenemos un tipo de operación como esta? Esta operación, lo que sucede es que las cantidades se suman, ¿verdad? Sumo las cantidades, 1000 más 2000, la sumo, pero sigue siendo un número negativo, ¿ok? Entonces, eso es lo que en realidad sucede, ¿ok? Entonces, si yo tengo dos números que están positivos, se suman las cantidades. Si tengo dos números que están negativos, se suman las cantidades. En el caso de los positivos me queda positivos y en el caso de los negativos me queda negativo, ¿verdad? Entonces, los números negativos para suma y resta ustedes siempre los pueden interpretar como eso, como una deuda, y entonces así ya pueden entender la idea que está detrás de la operación. ¿Qué pasa con la resta? Bueno, digamos que yo tengo que restar a 60, le voy a restar 50, ¿verdad? Esta es la resta que hemos hecho absolutamente toda la vida. Entonces 60 menos 50, el resultado es 10, ¿verdad? Es lo que hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Esta misma resta, exactamente esta misma resta, ya aquí en nivel de colegio podríamos verla así, ¿okay? Es la misma resta. Aquí lo que estoy diciendo, el 50 está negativo, el 60 está positivo. Aquí el 60 está positivo, aquí el 50 está negativo. Es la misma resta, ¿verdad? Nada más que aquí pues la haríamos para este lado. A 60 positivo le voy a restar 50, entonces el resultado es 10, ¿verdad? Ya ahí aprendimos algo nuevo, que la resta la podemos acomodar en ese orden. Esto es porque en la escuela las maestras siempre nos decían, si voy a restar, qué sé yo, 70 menos 20, entonces siempre nos ponían el más grande arriba y el más pequeño abajo. Eso está bien, ¿verdad? Es una forma de resolver la resta. Entonces aquí 0 menos 0 da 0, 7 menos da 5, entonces nos da 50. Pero en realidad esta resta también se podría haber hecho así, ¿verdad? También se podría haber hecho de esa manera, ¿verdad? 70 le resto 20 y lo hago hacia arriba. También se podría 0 menos 0 da 0 y 7 menos 2 da 5, ¿ok? Es lo mismo, lo que pasa es que obviamente cuando estamos en primaria pues la idea no es complicar, sino como usar una receta y que nos sirva siempre, ¿verdad? Entonces esa es la idea, pero también se podría haber hecho de esa manera. Ahora, lo nuevo viene aquí. ¿Qué pasa si yo tengo la siguiente resta? Que es la que nos decían en la escuela, eso no se puede. Digamos que tengo 100 y le voy a restar 500, ¿verdad? Esto en un principio es un poco contraintuitivo, porque uno dice, bueno, y a nosotros siempre nos enseñaban en concreto, tengo 100 naranjas y me quitan 500, y está raro, ¿verdad? Porque si solo tengo 100, ¿cómo voy a quitar 500? Entonces nos decían, no, esas no las vamos a hacer, esas no se pueden hacer, es lo que nos explicaban en la escuela. Pero en realidad sí se puede hacer, simplemente lo que va a pasar es que si hay 100 naranjas y las que tengo que entregar son 500, pues voy a quedar con una deuda de 400 naranjas, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Entonces, si analizamos esto, pues hacemos la resta normal, ¿verdad? A 500 le resto 100, la resta es normal, pero el resultado me va a quedar negativo, me va a quedar como un tipo de deuda, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de ejercicios también, ¿verdad? Con negativos, donde el negativo es más grande. ¿Qué pasa si los dos están negativos? Por ejemplo, si tengo 200 y 700, ¿ok? Cuando los dos están negativos, esto parecería una resta, ¿verdad? También, pero los dos están negativos, entonces se me convierte en este tipo de ejercicio, ¿ok? Cuando los dos están negativos, es exactamente lo mismo que este ejercicio de aquí, ¿ok? Entonces tengo una deuda de 200 y ahora tengo una deuda de 700. Entonces las dos deudas sabemos que se acumulan. Entonces en este caso voy a tener una deuda de 900. ¿Ok? Entonces esos son los casos que vamos a tener cuando vamos a interactuar
con números positivos y números negativos. Si los dos números están positivos, pues es la suma que hemos hecho toda la vida. Si los dos números están negativos, pues se acumulan y el resultado me va a quedar negativo. En el caso de que haya uno positivo y el otro negativo, entonces en realidad lo que sucede es lo siguiente: tenemos que hacer la resta normal, la resta que hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Pero me fijo, si el más grande es positivo, el resultado va a quedar positivo. Si el más grande es negativo, el resultado me va a quedar negativo, porque obviamente me va a quedar debiendo, digámoslo así, de la cantidad que me están pidiendo. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos, vamos a hacer unos ejercicios aquí y se los voy a ir poniendo y ustedes me van a ir diciendo cuáles son los resultados. Creo que aquí en la antología vienen y ustedes me van a ir diciendo. Aquí hay más casos, ¿verdad? Pero esto es como para saber si es positivo o si es negativo, ¿verdad? Ahí ustedes van estudiando eso. Pero vamos a ir directamente a las operaciones, que es lo que nos interesa. Ahorita retomamos esto del valor absoluto. Ok, aquí. Vamos a hacer estas de aquí. ¿Okay? Profesor, disculpe, ¿en qué página están? Estas están en la página 55. Ok, gracias. Vamos a hacer estas de aquí, voy a copiarlas y les voy a dar un chancecito para que ustedes la hagan ahí en un papelito o en algo que tengan a mano. Eso sí, sin calculadora. Yo soy amigo de la calculadora, no tengo ningún problema con la calculadora. Pero estas sí las vamos a hacer a mano para aprender, ¿verdad? Porque sí necesitamos saber cómo es que se hace. Entonces vamos a hacer esta, ¿verdad? Vamos a hacer 7 más 6, esa es la de toda la vida. Menos 10 más menos 2, 30 más menos 20 y 20 más menos 30. Voy a darles 3 minutitos para que la hagan. Estas, chiquillos, esto es así, esto es como si fuera un menos. Un más menos se interpreta como si fuera un menos. Más menos se interpreta como si fuera un menos. Entonces esto lo pueden quitar, se lo pueden quitar y dejarlo así como un menos. Si hay más menos pegado, como en este caso, entonces eso se interpreta como un menos. Más menos es lo mismo que decir menos. Y si en algún momento viniera menos menos, es lo mismo que decir más. 3 minutos para que hagan esto. Ok, vamos a revisarlo. Estaba agregando ahí a los que me mandaron en el WhatsApp. Ok, esta primera, ¿cuánto les dio? Es la de toda la vida, ¿verdad? 13, muy bien. 13. Menos 10 más menos 2. Menos 12. Menos 12, muy bien. 30 menos 20, ¿verdad? Esta es así, 30 menos 10. 10. Y 20 menos 30 Menos 10. menos 10. Bueno, ahí está, ya tienen dominado ese tema. Así es simplemente, ¿verdad? Profe, Sí. verás, es que a mí me cuesta entender esa de la B. La B, la segunda. La B es como si fueran dos deudas, ¿verdad? Usted dice, le debo 10 colones al vecino y ahora le agrego otra deuda de 2 colones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le debía 10 y ahora el más se interpreta como agregar, ¿verdad? Le agrego otra deuda más. Entonces significa que ahora voy a tener una deuda acumulada de 12. Ah, ok. Esa es la idea de cuando hay negativos. Lo que pasa es que a veces viene así, ¿verdad? A veces viene así. Esa misma a veces viene así. Ok, no viene el más. El más viene aquí oculto, digámoslo así, viene implícito. Entonces este se interpreta exactamente igual, ¿verdad? Aquí es una deuda de 10 y una deuda de 2. ¿Ok? Entonces esto es una deuda de 12 en todo. ¿Ok? Entonces esta y esta significan exactamente lo mismo, aunque no venga el más. ¿Ok? Es exactamente la misma idea. Ok, ahora vamos a retomar aquí algunas cositas que son importantes que ustedes dominen. Y es el asunto del mayor, menor o igual. El menor, mayor o igual se debe siempre trabajar de la siguiente manera. Bueno, recordemos, los ejercicios están en la página 50. ¿Okay? Vamos a hacer algunos. Esto que les estoy dibujando aquí se llama la recta numérica. En el centro siempre vamos a poner el 1 y hacia la derecha vamos a empezar a contar los positivos, ¿verdad? Aquí solo voy a poner algunos, pero estos son todos, ¿verdad? Ahí siguen hasta el más infinito. Y hacia la izquierda vamos a empezar a contar a partir del menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Esta es la forma correcta, ¿verdad? Se empieza aquí menos 1 y a partir de ahí vamos contando, ¿ok? Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ir menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10. Todos los números, ¿verdad? Hasta el menos infinito, ¿ok? En la recta numérica o el orden de los números enteros nos dice que los que estén más a la derecha son mayores y los que estén más a la izquierda son menores, ¿verdad? Pero menores que ¿quién? Bueno, menores en comparación de dos números. Por ejemplo, si yo agarro el menos 4 y lo comparo con el 3, ¿verdad? Entonces yo quiero comparar el menos 4
con el 3. Yo voy a decir cuál de los dos es mayor, cuál de los dos es menor. Entonces, el mayor es el que está a la derecha del otro, ¿verdad? Entonces, tengo el menos 4 por aquí y el 3 aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mayor? Es mayor el 3. ¿Por qué? Porque en la recta numérica el 3 está a la derecha. Otra forma de interpretar esto es, ¿qué significa más plata? ¿Tener una deuda de 4 o poseer 3? ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa más plata para mí? De tener 3, ¿verdad? Porque si más bien tengo una deuda de 4, no significa que no solo que no tengo, sino que más bien ya estoy por debajo, estoy en deuda, ¿verdad? Entonces es otra forma de interpretar esto de una manera lógica. Pero la idea de verlo siempre en la recta numérica, eso siempre nos ayuda para ver cuál de los dos números es mayor. Otra forma, bueno, nosotros tenemos una mala costumbre, y esto es también porque desde la escuela lo aprendimos así. En realidad este signo es el signo de mayor, ese siempre se llama mayor, ¿ok? Y este signo siempre se llama menor. Nosotros los usamos a como nos caiga, porque nosotros aprendimos esto, bueno, yo lo aprendí con un pececillo, ¿verdad? Un pececillo como piraño, una piraña ahí, ¿verdad? Que es medio hambriento. El pez tiene siempre mucha hambre, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaron en la escuela. Algunos hacían un tiburón, otros un lagarto, hay de todo. Otros hacen un Pac-Man, una especie de Pac-Man así, y dicen que es de que está muy hambriento, ¿verdad? Entonces ese siempre quiere comerse al más grande. Entonces cuando yo tengo que poner aquí el signo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es el correcto? Entonces yo me acuerdo que Pac-Man siempre tiene mucha hambre, y entonces lo dibujo de la siguiente manera, para acá, ¿verdad? Porque él siempre quiere comerse el más grande, y en este caso el más grande es 3, ¿verdad? Entonces él se va a comer el más grande, es buchón, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que nos aprendimos. La realidad es que este siempre se llama mayor y este siempre se llama menor. ¿Por qué les explico esto? Bueno, porque si yo eso lo pongo así, como en este caso de aquí, muchas veces uno dice 3 es mayor que 4, negativo, ¿verdad? 3 es mayor que 4, negativo. En realidad está correcto, ¿ok? Pero lo estoy leyendo mal. ¿Por qué? Porque en español nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿ok? Y entonces esto en realidad lo correcto es que se lea menos 4 es menor que 3, ¿ok? Eso es lo correcto. Si yo leo esto que está aquí como 3 es mayor que menos 4, estoy leyendo como un árabe, estoy leyendo de derecha a izquierda, está mal, ¿ok? Por eso es que este siempre significa menor y este siempre significa mayor, ¿ok? Pero bueno, eso es simplemente para que ustedes lo sepan, para que en algún momento ustedes digan, ah, sí, el profesor había explicado esto. Ustedes pueden seguir usando el Pac-Man y el pez y el tiburón y el lagarto mientras eso les funcione, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ah? Entonces, a nosotros se lee de izquierda a derecha, dicen. Sí, siempre se lee de izquierda a derecha, ¿ok? Siempre se lee de izquierda a derecha. Es que algunas personas no me creen que este se llama mayor porque dicen, pero es que a veces es mayor y a veces es menor, ¿verdad? Y no me creen que este se llama menor porque dicen, bueno, es que a veces me sirve para mayor y a veces me sirve para menor. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, esta misma relación de aquí la escribo 3, la rayita, y el menos 4, entonces ahora me queda para este lado, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, aquí estoy diciendo menos 4 es menor que el 3, ¿verdad? Y eso es cierto, lo que pasa es que lo estoy leyendo al revés. Pero en resumen, ustedes pueden seguir usando el Pac-Man o con el que se hayan aprendido esto, porque al final de cuentas yo no los voy a poner a que lo lean correctamente, sino a que lo escriban correctamente. Entonces, por ejemplo, aquí en el A, menos 12 y 28, ¿cuál es mayor? 28. 28, entonces yo tengo que hacerlo así, ¿ok? Esa es la forma correcta de ponerlo. ¿Por qué? Porque si este fuera el famoso Pac-Man, ¿verdad? Entonces él se quiere comer el más grande, 28 es más grande, entonces tendría que ir dibujado de esa manera. Pero ustedes no dibujen el Pac-Man, ¿verdad? Nada más dibujan la boquita. 360 o menos 360, ¿cuál es más grande? 300. Entonces va para este lado. 29 o 38, ¿cuál es más grande? 38. Entonces iría para este lado. Voy a hacer el B. 0 o menos 71, ¿cuál es más grande? 0. 0. Menos 27 o 0, ¿cuál es más grande? 0. 0. 431 y 431 son Igual. igual, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahí tienen para que se diviertan, ¿verdad? Ah, bueno, aquí hay dos de negativos. 100 o 104, ¿cuál es mayor? 100, ¿verdad? 100 es mayor. ¿Por qué? Porque si yo fuera contando aquí en la recta numérica, ¿verdad? Por aquí estaría el 0, y vamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegamos hasta el 100, ¿verdad? Y después seguiría 101, después seguiría 102, 103,
y 104, ¿verdad? Y según la regla de la derecha, el de la derecha es mayor, entonces por eso el 100 es mayor que el 100. ¿Okay? Ahí tienen para que se entretengan. Otra cosa que tenemos que aprender es el valor absoluto. ¿Okay? ¿Qué significa el valor absoluto? El valor absoluto, de la forma más sencilla que se los podría explicar, es si un numerito viene así encerrado entre dos barras, significa que estamos preguntando por cuál es el valor absoluto. Perdón, profe, ¿en la página? Eso está en la página 45. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? ¿Verdad? Si viene así entre dos barras verticales. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? Bueno, el valor absoluto de 3 es 3. Siempre el valor absoluto del número va a ser el numerito que viene ahí, pero en positivo. El valor absoluto siempre es positivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en el A. Valor absoluto de 16, 16. Valor absoluto de 23, 23. Valor absoluto de 32 negativo, 32 positivo. Valor absoluto de 73 negativo, 73 positivo. Valor absoluto de 9, 9. Valor absoluto de 52, 52. Valor absoluto de 45 es 45 positivo. Y valor absoluto de 187 es, bueno, el 187 negativo es 187 positivo. En algunos ejercicios medio tramposos, de los cuales yo no estoy de acuerdo, un momentito. Póngalo ahí. No, porque se recarga. Sí, y falta hay que meterle una cosita y todo. Sí. Con algunos ejercicios hacen una trampa y es que les ponen un menos antes, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de menos 7 es 7, ¿ok? El valor absoluto de menos 7 es 7, pero este menos que está afuera, ese menos es un menos que yo tengo que arrastrar, ¿ok? Entonces, si viene un menos afuera, entonces este menos yo lo tengo que arrastrar aquí y entonces me quedaría menos 7. Entonces son algunos ejercicios así medio tramposillos que uno le da la impresión de que el valor absoluto dio negativo, pero no es que dio negativo, sino que tenía un menos antes del valor absoluto y entonces ese menos se arrastró porque no es el valor que está dentro del valor absoluto y entonces al final la operación me queda negativa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero si no viene nada adelante, pues hacemos el valor absoluto y el valor absoluto simplemente es el mismo número pero en positivo. ¿Ok? Más adelante le van a ver ustedes la utilidad del valor absoluto, de por qué calcularlo, ¿verdad? Cuál es el interés de calcular el valor absoluto de un número. Más adelante le van a ver para qué sirve. Ejercicios que a veces vienen en el examen son como este tipo de encontrar cuáles son los valores que están ahí en la recta numérica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser que nos pregunten cuál es el valor de A, cuál es el valor de B, de C, de D, de E y de F si me dan esta recta numérica. Entonces, por ejemplo, y solo me dan de referencia aquí el menos 2. Entonces, si este es menos 2, ¿cuál es el valor de B? Si este que está aquí es menos 2. ¿Cuál sería? Menos 3. Menos 3. ¿Verdad? Entonces, B es menos 3. Entonces significa que este que está aquí a la par es menos 1. Por lo tanto, el F, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿verdad? Entonces este es 1. Entonces el D, ¿cuánto vale? 2. El C vale 3. El que sigue aquí sería 4. El A más 1. Pero entonces aquí hay una trampa, ¿ok? Porque entonces este tiene que ser 5, ¿verdad? Todos estamos claros que ese tiene que ser 5. Pero entonces, ¿cuánto tiene que valer A para que si yo le sumo 1 me dé 5? ¿Verdad? Porque está en la posición del 5. Y aquí le estoy sumando 1 al A. Significa que el A tiene que valer 4. ¿Para qué? Para que si yo le sumo 1 en conjunto puedan ubicarse en la posición del 5. Ven ahí la trampilla, ¿verdad? Entonces por eso el A vale 4. ¿Ok? El A vale 4. ¿Para qué? Para que si yo le sumo 1 pues esté en la posición del 5. De la misma manera, ¿cuánto tiene que valer E para que aquí está el 6 y aquí está el 7, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiene que valer el E para que si yo al E le resto 2 me quede en la posición del 7? ¿Cuánto tendría que valer el E? 9, ¿verdad? Entonces, 5. Si fuera sumado, sí, 5. Pero como es restado, ¿verdad? Al E le tengo que quitar 2. Significa que el E tiene que valer 9 para que me quede en la posición del 7, ¿verdad? Esa es la idea de ese tipo de ejercicio. Y por aquí hay otra idea. Esto nada más se lo voy a explicar porque esto es lo más simple que hay. De toda la materia, esto es como lo más simple que ustedes pueden encontrar. A veces lo preguntan, pero esto no tiene mayor problema.
cuando hablamos de números opuestos es el mismo número pero con el signo contrario, ¿ok? Entonces el 7 es el opuesto de menos 7 o el menos 7 es el opuesto de 7, ¿verdad? Entonces cuando hablan de números opuestos es eso, el mismo número pero con el signo contrario. Entonces por ejemplo, el menos 18... ¿En cuál página está? Ese está en el 42. Okay. El menos 18 es el opuesto del 18. El 42 es el opuesto del menos 42. Estos son como ya problemas así como muy entrebuscados, porque cuando ustedes tienen menos 42, por ejemplo, estos dos menos se cancelan. Esto es algo que vamos a aprender más adelante. Cuando tienen dos negativos juntos, que fue lo que les dije antes, esto en realidad se cancela y se convierte en un más. Entonces, en realidad esto es como tener un 42. El opuesto de 42 sería menos 42, ¿verdad? Eso es lo que están tratando de decir en este ejercicio. Pero eso lo vamos a practicar más adelante ahora que hagamos las operaciones con números enteros, ¿ok? Entonces ese era un repasito porque aquí me brinqué un poco de páginas y ya las vi, ¿verdad? Entonces estábamos aquí y ya vamos a terminar la clase de hoy con las otras dos operaciones que vamos a hacer de números enteros. Estábamos aquí con las operaciones, ya vimos las sumas y las restas, pero ¿qué fue lo que hicimos aquí? Ahora necesitamos hacer eso mismo pero con la multiplicación y la división. Y ojo, esto de las sumas y las restas lo vamos a hacer así, como si fueran deudas y que si tengo y que si hay una deuda, etcétera, ¿verdad? O si tengo que pagar. Pero para la multiplicación y la división vamos a utilizar algo, una regla que se llama la ley de signo, ¿ok? La ley de signo, ¿ok? La ley de signos lo que nos va a dar es una regla para escribir el signo final de una operación en la que aparecen positivos y negativos, y es la siguiente: si yo tengo que multiplicar dos números que están positivos, el resultado lo voy a escribir positivo. Esta es la que siempre hemos aplicado, ¿verdad? Si yo tengo por ejemplo 3 multiplicado por 5, ¿verdad? Los dos están positivos, ahí no hay ningún negativo, entonces el resultado se escribe positivo, ¿verdad? Que es un positivo aquí que está oculto, que está implícito. Lo mismo pasa si los dos números están negativos al mismo tiempo. Si los dos números están negativos al mismo tiempo, ¿verdad? Y estoy multiplicándolos, el resultado va a ser positivo, ¿ok? Por ejemplo, que yo haga menos 7 multiplicado por menos 2, ¿ok? Entonces yo hago la multiplicación normal, la multiplicación que toda la vida hemos hecho. 7 por 2, 14, ¿ok? Y como este está negativo y este está negativo, los dos están negativos al mismo tiempo, el resultado se escribe positivo, así, ¿verdad? Positivo. Ya sabemos que ahí está positivo. Podemos poner el positivo ahí si queremos, pero no es necesario, ¿verdad? Porque solo aparece ese número, ¿ok? Entonces cuando los dos están negativos y se están multiplicando, el resultado es positivo. Ahora, si tengo uno que está positivo y el segundo está negativo, el resultado va a ser negativo. O si el primero está negativo y el segundo está positivo, el resultado va a ser negativo. Entonces, en resumen, si tienen el mismo signo, ¿verdad? Entonces es positivo. Si tienen signo diferente, el resultado es negativo. Por ejemplo, si yo tengo 3 negativo y lo voy a multiplicar por 5 positivo, ¿verdad? No tiene nada, vean que el 5 no tiene ningún negativo aquí ni nada, entonces se interpreta que él está positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la multiplicación normal, 3 por 5, 15, ¿verdad? Pero el resultado le agregamos el negativo nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primero está negativo y el segundo está positivo. Entonces, según la ley de signos, el negativo por el positivo me queda negativo. Igual, si yo tengo un número positivo, por ejemplo 20, y lo voy a multiplicar por un número negativo, digamos 3 negativo, entonces yo hago la multiplicación normal. 20 por 3 me da 60, la multiplicación normal. Pero como este está positivo y este está negativo, entonces el resultado se debe escribir negativo, ¿ok? Entonces esa es la ley de signos y me sirve tanto para la multiplicación como para la división, me sirve para las dos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una división de la siguiente manera, tengo menos 30 y lo voy a dividir entre menos 3, por ejemplo, entonces yo voy a hacer la división normal, 30 dividido entre 3, ¿verdad? Si tengo 30 pedazos de pizza y los voy a dividir entre 3 personas, entonces a cada uno le van a tocar 10 pedacitos, ¿verdad? Como este está negativo y este está negativo, según
la ley de signos, entonces negativo y negativo, esto sirve para la multiplicación y para la división, entonces el resultado me va a quedar positivo, ¿ok? Esa es la idea. Voy a copiar esta ley de signos aquí, me la voy a llevar para abajo. Esa es la idea en cuanto a la multiplicación y la división, ¿ok? Para los dos me sirve igual. Por ejemplo, si voy a dividir, qué sé yo, 100, lo voy a dividir en 4, pero 4 negativo. Voy a dividir el 100 en 4 pedazos iguales, ¿ok? Entonces, yo sé que 100 dividido entre 4 es igual a 25. Pero como este de aquí, el 100, está positivo y el 4 está negativo, entonces el resultado me va a quedar negativo. ¿Ok? Entonces en multiplicación y en división no me cambia la operación. ¿Ok? Yo hago la misma operación de siempre. Multiplico si es una multiplicación, divido si es una división. La multiplicación y la división se hacen igual. Lo único que yo tengo que hacer es agregar el signo, ¿verdad? Según la ley de signos me lo indique. Si los dos están positivos, queda positivo. Si los dos están negativos, queda positivo. Si hay uno que está positivo y el otro está negativo, independientemente del orden, el resultado va a ser negativo. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces vamos a hacer una práctica que viene aquí, ya para terminar. Bueno, me falta nada más explicarles ¿cómo se llama? La potencia. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Voy a hacerlos aquí porque no nos da chance de practicarlo, pero para que ustedes vean que se aplica así. Entonces 10 por 5, esta es la multiplicación de toda la vida, 10 por 5 es 50. Aquí tengo 3 multiplicado por 6, 3 por 6, 18. Pero como este está negativo y este está negativo, los dos están negativos, entonces el resultado es positivo, no hace falta escribir. 8 por 7, la multiplicación de toda la vida, 7 por 8, 8 por 7, esto me da 56. Como el primero está negativo y el segundo está positivo, entonces yo me veo obligado a poner un negativo, ¿ok? 3 por 9, 3 por 9, 27, la multiplicación de toda la vida, 3 por 9, 27. Este primero está positivo y el segundo está negativo. ¿Cómo sé yo que el primero está positivo? Porque no tiene un negativo aquí al frente. Como no lo tiene, entonces yo sé que está positivo. ¿Cómo sé que el 9 está negativo? Porque este negativo que está aquí es parte del 9. Entonces él está negativo. Entonces positivo y negativo, el resultado es negativo. Lo mismo para la división. Tengo 10 dividido entre 2, la división de toda la vida. La mitad de 10, 5. Ok, esa es la división de toda la vida. No hay ningún problema. Ahora, 30 está negativo. 10 está negativo. Yo sé que negativo y negativo el resultado me va a dar positivo. Ahora hago la división de toda la vida. 30 entre 10, ¿verdad? 30 entre 10 es 3. ¿3 qué? Positivo porque los dos estaban negativos. 18 dividido entre 3 partes. A 18 lo voy a separar en 3 partes. Bueno, me da 6. ¿6 qué? Negativo. ¿Por qué? Porque el 18 está negativo y el 3 está positivo. 20 dividido entre 5. El 20 lo voy a separar en 5 partes iguales. Cada una va a tener 4. El 20 está positivo, el 5 está negativo, por lo tanto me queda negativo. ¿Ok? Esa es la ley de signos para la multiplicación y para la división. Y ya para terminar, el día de hoy, vamos a ver el caso de las potencias. ¿Verdad? Según lo que nosotros vimos la vez pasada, las potencias simplemente es, si yo tengo por ejemplo 6 elevado a la 3, entonces lo que tengo que hacer es 6 por 6 por 6, 3 veces. No es 6 por 3, ¿verdad? No. El de arriba me dice cuántas veces voy a escribir el 6. Y pues ahí hago la operación, ¿verdad? 6 por 6 me da 36. 36 por 6, si mal no recuerdo eran 216, vamos a ver. Esto lo estoy haciendo memoria, no me acuerdo. 6 por 6 por 6, 216. Ok, entonces ¿qué pasa cuando viene negativo? Ok, tenemos dos casos. Esto lo voy a poner aquí en la pizarra, en las potencias. Porque ahora le estamos agregando negativos a todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa cuando le agrego negativo a las potencias. Vamos a tener dos casos. A veces el negativo viene encerrado entre paréntesis. Ok, así, o sea, este paréntesis me encierra a todo el numerito de la base, por lo tanto el menos queda encerrado. Cuando el menos queda encerrado, significa que yo lo voy a escribir la cantidad de veces que indica el exponente, ¿verdad? Entonces voy a poner menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, ¿ok? Se pone las 4 veces porque el exponente era 4, ¿ok? Entonces aquí hago la multiplicación normal, ¿verdad? 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3 son 81.
Y lo que voy a hacer es contar los menos, ¿ok? Si cuando cuento cuántos menos hay aquí, hay un menos, dos menos, tres menos, cuatro menos, ¿ok? Si me queda par la cantidad que conté, entonces me queda positivo. Si me queda impar, entonces el resultado se escribiría negativo, ¿ok? Aquí me dio 4, entonces el resultado lo pongo positivo. Otro ejemplo, si yo pongo menos 2 a la 5, entonces como está encerrado entre paréntesis, entonces pondría menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿verdad? 5 veces. Entonces yo hago la multiplicación normal de toda la vida, ¿verdad? 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es 32. Ahora tengo que decidir si le pongo el menos a la respuesta o no se la pongo. Para eso cuento cuántos menos hay. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5. 5 es impar. Entonces cuando es impar tengo que escribir el menos. Recuerden cuáles eran los pares: 2, 4, 6, 8 y 10 y todos los que siguen ahí. ¿Y cuáles son los impares? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Que los impares se parecen a los primos pero no son los mismos, ¿verdad? Entonces si la cantidad de menos es par, o sea si el exponente es par, entonces va positivo. Si el exponente es impar, entonces va negativo, ¿verdad? Porque el exponente al final de cuentas es el que me dice cuántos menos van a quedar. Y el último caso sería qué pasa cuando no trae paréntesis. Por ejemplo, que venga así: menos 3 a la 2, ¿verdad? Menos 3 a la 2. Resulta que cuando no trae paréntesis, lo que quiere decir, la lógica del ejercicio, lo que quiere decir es: el menos está adelante de la potencia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El menos está aparte de la potencia. El menos no es parte de la potencia. Entonces la potencia es 3 a la 2, ¿verdad? Entonces sería 3 por 3. Pero adelante de eso va el menos, ¿ok? El menos, digámoslo así, está como aparte de la potencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo hago la potencia, 3 por 3 me da 9. Pero como el menos no se multiplicó, entonces yo tengo que escribirlo al final. En resumen, si la potencia trae el menos no encerrado entre el paréntesis, no importa la potencia que sea, con un exponente par o un exponente impar, no importa la potencia que sea, el resultado siempre me va a quedar negativo, ¿ok? Si el menos no viene encerrado entre paréntesis, entonces el resultado siempre me va a quedar negativo, porque ahí lo que me están diciendo es como que el menos está delante de la potencia. Yo debo resolver la potencia y agregarle ese menos. ¿Cómo sería 7 a la 3? Sería 7 por 7 por 7. Ven que el menos no lo escribo varias veces. No, el menos se escribe una sola vez porque ese menos está como adelante de la potencia. Entonces yo hago 7 por 7, 49 por 7. Creo que eran 343. Vamos a hacerlo. 9 por 7. 343. Y por ejemplo en este caso sería 9 por 9. Sería 81. En ambos casos tengo que ponerle el menos adelante. ¿Por qué? Porque cuando el menos no viene encerrado entre paréntesis significa que lo tengo que agregar al final.